Muy buenas amigos de Emol TV, nuevamente estamos en Mirada Política para hablar de un libro recientemente publicado, un libro clave para entender el año electoral en que estamos, eh, Contra la corriente, el perfil no autorizado de Evelyn Matei, que está acá, y ya lo leí, muy interesante, muy completo, y estamos con la autora Rocío Montes. ¿Cómo está Rocío? Hola Benjamín, muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias, bienvenida. Ya habíamos conversado alguna vez también por otro libro, pero ahora está esta historia muy singular de la candidata Evelyn Matei, eh, y que bueno, comprende su vida política, también episodios más desconocidos de su vida, y quería partir preguntándote, bueno, un poco por el comienzo, y un rasgo muy interesante que está recogido en el libro, em, que ella, si bien se percibe como una persona muy de élite, su vida familiar en sus inicios, hija de un funcionario de las Fuerzas Armadas, no fue una familia de alto ingreso. De hecho, era la carrera de un funcionario público de alguna manera, que le tocó viajar por muchos lugares, y es cuando ya su papá, general de la Fuerza Aérea, logra ascender, que tiene una posición más sólida económicamente, pero en su inicio no tanto. Que me llamó la atención porque, pese a todo, es una característica de austeridad que es muy difícil que ella pueda transmitir a lo mejor. Sí, efectivamente, un punto bien importante. Yo creo que, claro, Evelyn Matei es hija de un funcionario de la Fuerza Aérea, de un militar, o de un uniformado, que tuvo una carrera muy asociada al Chile de mediados del siglo XX, ¿no? Y también parecida probablemente a la del general Alberto Bachelet, el padre de Michelle Bachelet, de la expresidenta. Marcada en algún aspecto por la austeridad de aquellos años de las Fuerzas Armadas. Recordemos que la Fuerza Aérea es una unidad más pequeña, una rama nueva, distinta al ejército, que tiene características y forma de ser distinta a las otras. Y efectivamente el general Matei, en sus memorias, bueno, Evelyn Matei también lo ha dicho, y en distintos momentos de su trayectoria, que su familia viene de una clase media de aquellos años, muy, como decía anteriormente, del Chile de mediados del siglo XX. Siempre se quejaba de la falta de plata, fundamentalmente. La madre de Evelyn Matei lo mismo. Sin embargo, tenían acceso a otras cosas que yo creo que efectivamente los hace parte de una clase media bastante ilustrada, ¿no? Evelyn Matei, de sus cuatro abuelos, tres son alemanes, una es española, venían con un background también cultural distinto, acceso a cultura, tanto su madre como su padre eran muy amantes de la literatura, de la música clásica, lo cual le inculcan. Y pese a las apreturas económicas de aquellos años, sobre todo de los 50, 60, muy asociada una vida a la Fuerza Aérea, a finales de los 70, con los viajes que por razones laborales se le van presentando al general Matei, tienen acceso a estar en Estados Unidos, por ejemplo, también eh, los niños, Evelyn Matei y sus hermanos, a aprender inglés, gracias a becas estudiar en el colegio alemán. Entonces, definitivamente, si bien en lo económico era complicado, y así lo describe el general Matei, a fines de los 60 tuvieron su primer auto, eh, o a fines de los 50 más bien, ya en los 60 su primera casa, que es donde actualmente vive Evelyn Matei, en la misma casa de sus padres. Entonces, bueno, hay un acceso a algunos bienes culturales, ¿cierto? Un capital cultural que yo creo que es bien importante al margen de la cosa económica. Em, y yo creo que sí hay un rasgo de bastante austeridad en algún aspecto de Evelyn Matei. O sea, su vida, a diferencia de otros dirigentes de la derecha, no está asociada a la generación de riqueza, Mm. ¿ya?
A diferencia, bueno, el ejemplo más evidente es a Sebastián Piñera, ¿no? Ujú. Sebastián Piñera fue profesor de Evelyn Matei en la Universidad Católica, se encontraron en Estados Unidos porque también fue compañero de su marido, Jorge de Sormó, luego fue su empleador, luego fue su amigo, debutaron paralelamente casi igual en la misma época en Renovación Nacional. Y a diferencia de Piñera, Evelyn Matei no ha hecho de su vida pública ni tampoco de su vida privada la generación de dinero, digamos, una meta, no es empresaria, no va por ahí sus intereses. Y en ese sentido hay cosas que me llamaron la atención, Benjamín, de eso, porque tiene la misma casa de toda la vida, era la casa de sus papás, mucho antes de que el general Matei ingresara a la Junta. Tiene un auto de Evelyn Matei que le regaló su marido antes de ingresar al gobierno. Ella ingresó al gobierno en 2011, Mm. usa el mismo auto. Es muy de hacerse ropa, ella, Mm. de hacerse su propia ropa, aunque cuando compra ropa buena, le gusta algunos diseñadores importantes. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene muchos aspectos de una austeridad que recuerda a la cosa alemana, ¿no? Ujú. Que está tan presente en su vida. Yo creo que ella no se preocupa tanto de la estética, le gusta verse bien, por ejemplo, pero se maquilla sola. Es decir, hay una cosa, su ropero es pequeño, hay una cosa ahí que tiene que ver con una marca, yo creo que efectivamente de sus antepasados alemanes, de que ella vivió fuera también, Claro. y esta marca también de que fue una familia a la que le costó, que sus abuelos tuvieron Mm. mucho, pero también se fueron a la ruina en algún momento, y por lo tanto eso también marca su carrera política, cuando dice yo sé lo que es estar arriba y estar abajo, porque de un momento a otro su familia perdió todo, Mm. siendo su padre muy joven. Y justamente el padre que tuvo un rol histórico, que fue, bueno, fue miembro de la Junta de Gobierno, pero es la persona, la voz oficial, la primera voz oficial que reconoce el triunfo del no, el 88, que en el libro se detalla que era considerado dentro del mundo militar como correcto en sus relaciones, pero a veces muy discordante y con un ímpetu de no quedarse callado. Eh, eh, ¿Qué tanto influyó en la figura del general Matei en ella y qué tan parecida es a su padre? Sí, yo creo que la influencia de él es bastante clave y sirve para entender políticamente a Evelyn Matei. El general Matei era un tipo bastante sui generis y ella reconoce que ella es tan sui generis como lo fue su padre. Pensemos que Evelyn Matei en el mundo de la derecha siempre ha ido, como dice el libro, el título, contra la Ujú. corriente, Ujú. también interiormente, no solamente con sus adversarios políticos de la izquierda, sino también al interior de su sector. Y el general Matei también tenía esta cosa arrojada, probablemente impulsiva, que no era evidente para el resto, que no vivimos contemporáneamente a él, pero sí lo tenía. Era, por ejemplo, no sé, él mismo describe en sus memorias, en determinados momentos cuando se levantaba, daba su opinión, dejaba la embarrada, después decía, uy, Fernando, te pasaste. Se decía a sí mismo, ¿no? ¿Qué hiciste, Fernando? Eh, Quizás te excediste. O sea, hay mucho de eso en Evelyn Matei, una cosa un poco también entre rebelde y porfiado, Ujú. ¿ya? Él explica en algún momento que en la FAT el mando funciona levemente distinto que en otras ramas del ejército, o sea, otras ramas de la Fuerza Armada, especialmente del ejército, que la cosa vertical sin duda es importante, los grados, etcétera, pero que hay una concepción distinta de la obediencia, ¿ya? Entre otras cosas, y esto me pareció muy curioso, porque el piloto es muy solo, el piloto es muy individual, el Mm. piloto es individualista Mm. en su mirada ante el mundo, ¿ya? Y eso explicaba a él, condicionaba mucho su actuación política.
Y yo creo que Evelyn Matei también tiene eso. Por una parte, la rebeldía, la porfía, que no le gusta tampoco que la dirijan, que la empujen Ujú. hacia cierto lugar, que no le importa a su vez decir las cosas y ser la punta de lanza en muchas ocasiones, como las denuncias que ha hecho a lo largo de sus 37 años de vida pública, algunas con mayor y menor suerte, pero en ese sentido el miedo no la paraliza y al general Matei tampoco. Son personas que efectivamente son muy arrojadas y tienen Mm. esta cosa también un poco explicada el general Matei luterana, ¿no? Em, que ellos, por ejemplo, no tienen esta concepción de la culpa y redimir la culpa a través de la confesión con un otro, ¿cierto? Sino que muy internamente. Entonces yo creo que respecto al general Matei fue totalmente clave. Ella reconoce que la influencia de su papá ha sido total y se resiente muy identificada con él. Importante, interesante, porque claro, él era miembro de la Junta de Gobierno. Cuando ella trabaja en el mundo privado, justamente mencionaba con Sebastián Piñera, pero tiene este debut político en un programa de televisión de cara al país, un muy importante programa porque fue uno de los primeros en que se invitaba a gente de oposición a hablar de política y se invitó a RN. Y en RN, Andrea Lamán invita a Evelyn Matei para que vaya con el grupo de RN y es lo que significa el rol político, o sea, el rol público de ella, pero muy documentado, muy mencionado en el libro, muy bien narrado. Fue un tema conversado por muchos hombres, desde el general Matei hasta los presidentes de los partidos, o sea, el presidente de RN, el resto de los miembros de la directiva, Sebastián Piñera, que era en ese momento el jefe o empleador de ella, e incluso creo que hasta su marido también. eh, ¿Cómo Matei ha tenido que ir enfrentando en su vida pública, ha sido muy larga, el machismo en la política, en la evolución del machismo en la política? ¿Y crees que el rol que ha tenido ha sido destacado o ha sido más bien valorado por el feminismo, considerando que, entre otras cosas, fue la primera parlamentaria que tuvo un hijo siendo diputada? Sí, es súper interesante y como tú dices, es menos obvia esta faceta de Evelyn Matei que yo creo que es muy importante y no es evidente. De hecho, cuando a mí me plantean muy al inicio de la investigación este aspecto, me dicen, ella cumplió en la derecha el papel que Michelle Bachelet cumplió en la izquierda, me pareció exagerado, dudé y no lo vi como un hecho tan cierto, ¿no? Por lo cual me puse a investigar, a leer y me fui encontrando poco a poco y con muchos testimonios que efectivamente esto había sido así. Ella de partida, bueno, tú bien recuerdas, ¿no? Cómo fue elegida para participar en este programa en Renovación Nacional están francamente complicados porque Evelyn Matei, o sea, ellos aspiraban a cumplir un papel semejante al PPD con Carolina Toá. Carolina Toá había debutado una semana antes en televisión con un éxito espectacular, con el llamado Dedo de Lagos, ¿te acuerdas? Y ellos estaban a contrarreloj buscando una figura femenina que refrescara. Y era muy loco, por decirlo menos, esta figura de Andrés Alamán con Sebastián Piñera, con un listado descartando, viendo quién sí, quién no, quién cumplía los requisitos, para encontrar con este rostro femenino más joven, que diera a conocer una nueva derecha distinta a la derecha tan masculina de aquellos años. Tan agraria, tan masculina, tan fuerte, ¿cierto? Tan conservadora a su vez. Y ahí llegan al nombre de Evelyn Matei. Y bueno, ella evidentemente aprovechó esa oportunidad y la aprovechó con un arrojo, una personalidad que es bastante impresionante, porque de partida, como se describe en el libro, no lo hacía tan bien. Mm. Tenía muchas dificultades para enfrentar las cámaras,
no era una persona que haya tenido una experiencia mediática previa, la sacaron de una empresa directo a los Leones y ella se atrevió, y no solamente se atrevió, eso es bastante impactante, a salir a la escena pública, sino que al lado de gente súper importante y que ya eran tótem políticos para aquellos años. Estoy hablando de Sergio Nofre Jarpa y de Andrés Alamán, que aunque era más joven que Evelyn Matei, tenía muchísima experiencia, se notaba totalmente desenvuelto, con una seguridad en aquellos años impresionante, para algunos rozando la arrogancia. Y ella se plantó ahí. Ese momento me parece muy interesante. Cuando le decían que lo estaba haciendo mal en los ensayos, porque esta performance ensayó muchísimo, y ella seguía adelante y ella se creía el cuento y estaba dispuesta. Y eso me parece súper relevante. O sea, eso es un rasgo que, como decía anteriormente, caracteriza a Evelyn Matei, el que no se paraliza por el miedo. Aunque ella estaba muy nerviosa y se le notaba, no parece paralizada, Benjamín, por el miedo. Y a lo largo del tiempo comenzó esta vida pública en que comienza a enfrentarse poco a poco con las dificultades de ser mujer en política. De partida, bueno, ella debuta en un grupo súper masculino que es la Patrulla Juvenil, ¿no? Ahí estaba con Sebastián Piñera, con el mismo Alamán, que era el líder de este grupo, con Alberto Espina, y eran una sensación, o sea, eran realmente, causaban muchísimo interés, donde iban, llenaban estadios, llenaban teatros más bien, la gente le pedía autógrafos, era como esta derecha floreciente que tenía al otro lado una derecha bastante oscura en aquellos años. Y esa campaña ella brilló y todos brillaron a un nivel que a uno le resulta desde hoy difícil de imaginar. Y efectivamente da una pelea a la Cámara de Diputados contra el favorito Joaquín Lavín en Las Condes y ella le gana. O sea, ahí ya muestra Evelyn Matei que está siendo un fenómeno electoral, que no lo dejó de ser por mucho tiempo. Donde ella se presentaba, le iba bien, esto la derecha lo observa. Entra al Parlamento, fue una de las 7 diputadas de aquel Parlamento de 120 congresistas, mujer, ¿ya? Como tú bien recordabas, quedó embarazada en ese primer periodo de su tercera hija y fue la primera diputada que se acogió a pre y postnatal. Asumió la Comisión de Hacienda entre 13 miembros y solo la única mujer, donde ella siempre ha relatado, la trataban como a una más, no así la prensa, no así la sociedad que no acudía a ella para preguntarle, por ejemplo, sobre los proyectos de ley, la reforma tributaria, por ejemplo, que tuvo un rol bastante clave desde la Cámara de Diputados, sino más bien de cosas más relativas a las libertades personales o lo que se pensaba en aquellos años que tenía más que ver con las mujeres, ¿no? La Comisión de Familia, la Comisión de Salud. Y ella ahí toma la decisión de no referirse más a esos temas, sino que tratar de que la invitaran por economía. Y recién dice que cuando llegó al Senado, es decir, estamos hablando de 1998, comenzó a sentir que la trataban igual que a sus compañeros. Y ahí tiene episodios siendo diputada en la Cámara y en la Comisión de Hacienda muy icónico. Ella estaba muy enojada porque Longueira haya sido el presidente, por ejemplo, cuando la UDI tenía mucho menos parlamentarios. Un enfrentamiento verbal que todo el mundo vio, muy icónico. Es decir, ella ha tenido, Benjamín, una vida donde ha sido pionera respecto de la presencia femenina. Ahora es un feminismo distinto, creo yo. Yo creo que ella de partida no se considera feminista. Eh, Tampoco, o por lo menos una feminista más clásica, ¿no? De hecho, encontré algunas declaraciones de ella de 1991, 92, que decía, las feministas son las mujeres más insoportables, ¿te fijas? O sea, como una cosa discursiva, por una parte, pero por otro, abriendo quizás camino propio
pero también abriendo, sin quererlo, probablemente, camino a otras. Entonces, yo creo que sí, ella cumple un papel en este sentido. Tuvo muchas diferencias por este aspecto, inicialmente con Renovación Nacional. No podía entender que llegaran los hombres con las decisiones ya tomadas, que se repartieran los cargos, ya parte de eso explica el quiotazo, una sensación de siempre estar excluida y que Mm. los hombres toman las decisiones en otros lugares que las mujeres nunca nos damos De hecho, cuenta y llegan con las decisiones tomadas, eso, ¿cierto? justamente, describía la patrulla juvenil se rompe con el Quijotazo, justamente, pero detrás de eso hay una trama propia de la transición, de poderes fácticos que estaban incluso peleando en torno a justamente las jerarquías dentro de la derecha entonces, pero cómo ella se ve atraída a esa trama, cómo cae en esa trama, por un lado, y la otra pregunta al respecto es que me llamó la atención que ella recompone la relación con Sebastián Piñera, pero no con Andrea Alamán, con quien nunca logró volver a tener una relación, siendo que habían sido miembros de este grupo. Sí. Bueno, la trama del Quiotazo es muy complicada. Fue uno de los episodios que más tiempo y esfuerzo me llevó a entender, porque son muchos poderes que se cruzaron en un solo episodio, en un solo momento histórico, y tiene distintas capas más allá de los consecutivos hechos, que también son muchísimos, y todo se enreda en una madeja muy difícil de comenzar a disolver, ¿no? Para lograr saber qué pasó. Y yo creo que, bueno, la primera capa, la pelea más de fondo probablemente, que explica en buena parte lo que pasó, y por lo mismo yo pienso, no hay nadie hoy en día vivo que sepa totalmente lo que ocurrió, porque lo que ocurrió fue digitado desde el poder militar. Ahí lo que estaba en juego, en el fondo, era la sucesión de Pinochet en el ejército y había una guerra muy fuerte entre los dos generales que estaban cerca de Pinochet, pinochetista ambos, general Ballerino, en el comité asesor, que no tenía mando, y el vicecomandante en jefe del ejército, Lucar, ¿ya? Ese es el gran problema que había y la gran tensión que había en aquellos años, donde se cruza la política, ¿ya? Y ahí vemos otro nivel que efectivamente es la nueva derecha, una nueva derecha bastante arrogante, arrojada, con capacidad popular, con éxito, que intenta marcar distancia con el ejército, con la dictadura, con los viejos líderes agrarios, hombres antiguos, ¿cierto? En forma y fondo. Y claro, efectivamente a ellos lo que ocurrió es que querían ir demasiado lejos y la derecha estaba acostumbrada a actuar de una forma y ellos parecían querer romperlo todo. Y ahí está, por otra parte, las ambiciones de dos jóvenes como Sebastián Piñera y Evelyn Matei, que pensaron que podían suceder en la presidencia de Patricio Elwin, y comienza esta guerra entre ellos y el poder militar, ¿cierto? Es que entra en la escena con esta grabación y pasa lo que pasa, ¿no? Trato en el libro de explicar muy bien este episodio también visto desde los ojos de 2025. Em, y claro, eso terminó disolviendo definitivamente Benjamín la patrulla. Em, y también la posibilidad de la renovación de la derecha chilena por muchos años. Pensemos que transcurrieron, imagínate, 17 años, 18 años antes de que Piñera pudiese llegar a la moneda o ese sector de la derecha, ¿no? Tuvo que pasar mucho tiempo. Eh,
Y lo que me preguntaba respecto de las relaciones, pese a que ellos dos, de Piñera y Matei, eran los protagonistas inmediatos de esta trama, de esta lucha, ellos pudieron recomponer la relación con el paso de los años y no tantos años después. ¿Ya? A mediados de los 90, Evelyn Matei sufrió un episodio personal bastante complejo que fue la muerte de su hermano. Era un hermano muy querido de Evelyn Matei. Si no recuerdo mal, fue en 1996, 4 años después del Kiotazo. Él era médico, Robert tenía 40 años, esto le pegó muy fuerte a Evelyn Matei. Y Sebastián Piñera, que sabía de esta relación, se acercó a él a través de a ella a través de una carta, diciéndole lo mucho que sentía este hecho, sobre todo por la cercanía que ambos tenían. Sabía de la cercanía que tenía Evelyn y Robert, y comienza un acercamiento a partir de eso. Ella le respondió, luego se encuentran y todo comenzó más o menos normal, ¿ya? A retomarse una relación que, bueno, termina en 2011 con ella en su gabinete, o sea, algo bastante eh, llamativo desde el punto de vista histórico si uno mira los hechos, ¿no? Y con Andrés Alamán, sin embargo, no ocurre lo mismo. Yo lo describo ahí, porque así me lo relataron, como la enemistad cívica más importante que se haya visto en Chile desde 1990 a la fecha. Esa relación política nunca se pudo recomponer. También se explica en parte por el quiotazo, ¿ya? Inicialmente por esta cosa que te digo de los hombres de la patrulla juvenil de haberse repartido el mundo entre ellos y no haberla considerado, ella que quiere demostrar que sí es capaz, lo quiere demostrar ante el líder de aquel grupo, que intelectualmente, por supuesto, era Andreas Lamán sin discusión. Piñera y Evelyn Matei estaban en otro nivel respecto de él. Ella que quiere demostrar, ella que intenta mantener su posición, recuperar su espacio, no dejar que la pasen a llevar, que se encuentra más potente que Piñera, que porque yo no, y un líder de aquel grupo, Andrés Alamán, que cree que todo esto está total, que Evelyn Matei está muy equivocada y que, como la historia lo ha demostrado, fue de alguna forma utilizada por los sectores más conservadores de Renovación Nacional para hacerle daño a Piñera. Entonces, bueno, esa relación en parte se explica, la mala relación se explica en parte por este hecho. Andrés Alamán no creyó en ella ni antes ni después del quiotazo, no creyó en ella en esa candidatura. Eh, y en medio del quiotazo también fue uno de los que la empujaba a decir la verdad, ¿no? Porque Renovación Nacional estaba absolutamente incendiada en aquellos años. Luego, esa relación sin duda nunca se recompone, y luego Evelyn Matei, y ahí muestra también una faceta, ella cuando ella es muy de blancos y negros en este sentido, de lealtades y de valorar las lealtades, y luego ocurre, imagínate, una nueva muestra de este odio, digamos, político, cuando hace la denuncia, cuando respalda la denuncia de Francisco Javier Cuadra respecto del consumo de droga en el Parlamento, lo cual sabemos todo estaba dirigido, entre otros, y principalmente a Andrés Alamán. Claro. Y no solo así, sino que en 2013, cuando se baja Pablo Longueira de la campaña y al que posiblemente le hubiese tocado asumir la candidatura a la presidencia por parte de la derecha, habría sido Andrés Alamán por haber salido segundo en aquella primaria por pocos votos. Eso se frustra, como todos supimos, y entra Evelyn Matei también. O sea, es una relación de odio, de enemistad cívica, como no hemos visto quizás, ¿ya? Y que sigue muy vigente, también Pero, extensivo, bueno, y a Marcela Cubillo. pese a todos esos episodios que relata que ha tenido en estos casi, no 35 años, al menos 37 años de vida pública, súper duro, tú observas que, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada,
este tema de la denuncia de la campaña asquerosa que ella dice, donde incluso se menciona que tiene Alzheimer por redes sociales, y que ella salió muy fuerte a criticarla, a denunciarla, ¿la ha afectado más que otros eventos? ¿En qué sentido? ¿En que ella esta vez Personalmente, se vea más golpeada por este claro, hecho? claro. No, fíjate, no considero que ella se haya visto especialmente vulnerable esta vez. Yo creo que por el contrario, nadie podría sorprenderse a esta altura de que un personaje al que todo el mundo conoce y que ha mostrado en tantas ocasiones, Benjamín, que ella es capaz de hacer denuncias muy fuertemente, lo ha hecho toda su vida, o sea, no solamente ahora, de denunciar con fuerza y usando muchas veces un lenguaje muy fuerte. Estas expresiones asqueroso, Ujú, odio, mm, ¿te fijas? Esas expresiones las ha usado siempre Evelyn Matei. Por lo tanto, yo creo que más bien es un rasgo de ella, que considera que algo es justo y lo lleva adelante, aunque quizás no tenga todos los elementos en la mano, ¿te fijas? ujú, En ujú, ese caso se estaba basando en una investigación periodística de un ujú, determinado medio, pero hay veces que el Matei ha sido bien certera y otras veces que no, y eso no la parece detener. Yo no creo que en este sentido esta denuncia que realiza y el contenido de la denuncia, que la verdad es que es bien irritante, ¿no? Cualquiera se irritaría ujú. con que a uno la cataloguen de una u otra forma, no estar capacitada para llevar adelante una tarea desde el punto de vista profesional. Y más en ella, ¿no? Que en el fondo tiene este carácter, esta personalidad que es muy fuerte. Entonces, a mí ese episodio no me sorprende nada, está en la línea de lo que ha sido Eli Matei durante 37 años, Benjamín. Y porque, bueno, estas últimas semanas se habla mucho del estancamiento de las encuestas, eh, a la par de, bueno, la consolidación de una figura en el oficialismo, Janet Jara, Kast, que ha mejorado en los sondeos, y muchos hablan de los errores propios del comando, de las vocerías, por ejemplo. ¿Tú crees que eso es más se vincula a la contingencia política o a su personalidad, a la toma de decisiones? Porque una reflexión que he escuchado es que Evelyn Matei podría ser una muy buena presidenta, pero no necesariamente una buena candidata. Sí. Es súper clave lo que estás diciendo porque yo también lo he escuchado y claro, o sea, una economista súper importante de su sector político me decía, claro, ella sería mucha mejor presidenta que lo que está haciendo como candidata, pero del Partido Socialista también un alto dirigente me dice, puede que tenga razón, pero es que para ser presidenta lamentablemente tiene que ganar, ¿no? Mm, Y claro, yo no diría que Evelyn Matei es una mala candidata per se. Ella ha sido una estupenda candidata en distintas ocasiones de su vida. Después del Quiotazo, cuando era un cadáver político, Benjamín, sí. la UDI le aconsejó, como bien cuento en el libro, a través de Pablo Longueira, irse a San Antonio, competir a San Antonio, ¿no? A un lugar que probablemente, es lo que piensan en la UDI, Evelyn Matei en ese tiempo ni conocía, ¿ya? Y ganó. Luego, en 1997, intenta pasar al Senado, la mandan a una zona muy de la concertación, donde la concertación doblaba en aquellos años, Coquimbo, y en La Serena, la cuarta región, y ella va, también me describen, que ella en un departamento sola, sin conocer a nadie, sin tener amigos en esa ciudad, bueno, se plantó y hizo una campaña y ganó, ¿ya? Luego es reelegida otra vez y bueno, después ya sabemos, en 2011 pasa al gobierno. Pero ella ha sido una buena candidata y es un personaje potente. Lo que ocurre es que yo creo que la presidencial es una pelea que tiene unas características bastante distintas a las parlamentarias.
Es una pelea más larga, más estratégica. Y yo creo que ahí es bien clave lo que tú planteas, Benjamín, porque hay cosas sí estructurales de Evelyn Matei que se han visto en los errores que ha cometido y que yo creo que están intentando enmendar después en estas últimas semanas, pero que tiene que ver, por ejemplo, con el asunto de la formación de los equipos. ¿Ya? Tú lo habrás escuchado, Benjamín, lo que se dice en el fondo en Chile Vamos. Ella exige mucha lealtad en su equipo y generalmente se rodea de gestores, ¿ya? Y entre esos gestores hay poca política, ¿ya? Son gente que son muy leal a ella, que es lo que ella exige por sobre todas las cosas, mucha lealtad. Mientras los partidos políticos, esto ya lo vimos de alguna forma con Michelle Bachelet, están en otro anillo del poder, Claro. ¿ya? ¿Por qué? Porque Evelyn Matei tiene desconfianza, Benjamín, hacia los partidos políticos por su historia política, por su trayectoria. Ella es desconfiada hacia la dirigencia. Lo vimos lo que pasó en RN, pese a que ella cometió grandes errores y lo ha reconocido incluso públicamente, eh, hasta hoy, digamos, hasta hace poco, en algún incluso programa medio de farándula lo reconoció, que se había mandado una gran embarrada, dijo. Ella también se sintió un poco, sintió el maltrato, que hubiese sido distinto si ella hubiese sido quizás su nombre, o, ¿te fijas? Luego en la UDI ocurrió lo mismo, Benjamín. O sea, la relación con los coroneles de la UDI fue bastante tensa. Con todos tuvo grandes discusiones, algunas públicas, pasaba meses enojada, después recomponía, o sea, fue una relación también súper complicada. E incluso diría yo que Evelyn Matei con la nueva dirigencia de Chile Vamos tiene una relación bastante mejor que con los antiguos, porque son más jóvenes, porque entienden, porque la respetan, porque también son más modernos en cuanto a su mirada, las tomas de poder, etc. Pero la relación de la candidata con los partidos siempre ha sido complicada, Benjamín, y, eh, y ella no es una mujer de la estructura partidaria, no lo fue en RN, no lo fue en la UDI, y también, por lo mismo, la desconfianza hacia las colectividades es muy clave. Entonces, por lo mismo, ella hoy aparece arropada en un primer anillo con gente que le tiene mucha lealtad, que hace muy bien la gestión, y sin embargo están los partidos en otro círculo, ¿ya? Y claro, en ese sentido, la candidatura en algunas ocasiones, repito, creo que lo está intentando revertir, empieza a crujir y los partidos vuelven con las mismas críticas. De hecho, un año atrás, cuando comencé a investigar por encargo de la editorial Penguin este perfil, hay alguien que me dijo exactamente, un dirigente de la derecha, que esto podía ocurrir. Evelyn, su personalidad es un gran plus porque la gente la conoce por ello, pero le juega malas pasadas. Esta es una campaña muy larga. Si no hace primarias, se le va a complejizar el asunto totalmente, porque tiene que salir un candidato fuerte después de esas primarias. No cuenta con los partidos, se rodea de gente que de repente los partidos no saben de dónde salieron. Entonces, había un cuadro que, curiosamente, se lo comentó a esa persona, se fue cumpliendo. Ahora, creo que ya está tomando ahora medidas de incorporaciones. Paula Daza, yo creo que le hace bien a su candidatura. Algo subió en los últimos, en mención espontánea, en la última CADEM. Me cuenta que está haciendo, que sus giras están siendo bastante exitosas en regiones, que tiene un buen despliegue. Tengo entendido que hay alguien que tiene que ver con la avanzada, con la puesta en marcha de la campaña, en su aterrizaje, que es un nuevo miembro, pero siempre las tensiones en su primer círculo existen y bueno, ha sido parte de esta nueva aventura La Moneda, ¿no? Oye, y para ir terminando, una pregunta súper importante para lo que viene. El rol que puede jugar su familia, porque ella tiene 3 hijos,
dos sí. viven fuera de Chile y la tercera vive fuera de Santiago. Mm. Eh, ¿Tú crees que va a tener un papel importante de su familia en los próximos meses? No, no creo que ella vaya a tener, esa ha sido una diferencia respecto de la candidatura de 2013. Mm, Ella, humana y políticamente, confía mucho en su marido. Su marido fue prácticamente uno de los arquitectos, así era nombrado por la prensa en la candidatura de 2013, que fue mm, una candidatura corta, de mm, emergencia, al igual que su hermano mayor, Fernando. Fernando es ingeniero y él sí mm, está ayudándola en esta campaña, otra vez está presente. Ella confía mucho en él, tiene a cargo también el tema del dinero, que no es un tema que a Evelyn Matei le acomode demasiado. Y yo creo que ella va a enfrentar esta campaña y los 4 meses que quedan, Benjamín, como una mujer más bien sola. ujú, ¿Ya? Pese a que está, imagínate, casada hace 46 años mm, con Jorge de Sormó, ¿ya? ujú, En uno de los matrimonios que pongo en el libro, en el perfil, claro, más estables que ujú, conozcamos, ¿ya? Pese a que Belén Matei no es para nada conservadora, es más bien una mujer liberal, es uno, imagínate, ya es una rareza esos matrimonios que duran tanto, ¿no? Incluso en la derecha. Em, entonces yo creo que no, que esta campaña ella la va a enfrentar como una mujer sola. Creo que ella es excesivamente cuidadosa de algunos aspectos de su vida privada. Ella puede mostrar fotografías jardineando, cosiendo, cocinando, con el perrito Pixie, ¿cierto? Pero yo creo que a su círculo lo protege y lo está protegiendo más ahora que incluso antes, cuando ella ujú, debutó en política, si posaba con los niños, si posaba embarazada, con su marido en la vida social, etcétera. Pero yo creo que ese anillo hoy en día, con sus hijos ya adultos, por cierto, eh, lo cuida bastante. Y yo creo que Jorge de Sormono va a tener un papel ujú, en esta campaña. ujú, Por lo tanto, va a ser, no sé, una disputa interesante, ¿no? Entre Janet Jara, que bueno, que tampoco creo que su pareja esté muy dispuesta a cumplir un papel. Evelyn Matei, que tiene un matrimonio larguísimo, pero que tampoco me imagino que vaya a contar eh, con él en esta carrera. Y bueno, y por otro lado, José Antonio Caz, que sí hace de su matrimonio y de su esposa un hito casi todos los martes, ¿no? Con estos martes de pololeo que comparten redes ujú. sociales. Entonces, va a ser interesante y yo creo que los hijos no, los hijos están bastante en otra, tienen sus vidas y bueno, ella también ha tenido que pagar altos costos personales por su vida política Mm. y yo creo que, bueno, siempre estos costos personales también generalmente se analizan respecto de las mujeres, ¿no? Que han tenido que dejar un poco abandonados aspectos, no tanto de los hombres, pero bueno, en su caso sí ha sido así y también lo relato en el perfil. Oye, Rocío, te agradezco muchísimo esta conversación muy profunda, muy recomendable el libro. Aquí está en toda la Muchas librería, gracias a ustedes. Contra la Corriente. Y estaremos hablando. Un abrazo y nos vemos. Un abrazo, muchas gracias, un gusto. Y ustedes Chao. sigan conectados a EMOL y a la transmisión de EMOL TV. Nos veremos la próxima semana.